Y en primer lugar va a hablar don Massimino Caballero Izquierdo. Él es el responsable de suministro de la planta de biomasa Acciona Energía en Miajadas. Estamos hablando de una planta que está en nuestra región, de 16 megavatios eléctricos. Massimino es ingeniero agrónomo con amplia experiencia en la industria agraria, producciones agropecuarias y comercialización de materias primas. Ha desarrollado su carrera en el mundo de la alimentación animal, en la gestión de explotaciones agropecuarias y es especialista en producción animal, principalmente en régimen de producciones biológicas o ecológicas. En la actualidad es el responsable, como he dicho antes, del suministro de la planta de biomasa de Acciona Energía en Miajadas. Cuando pueda. Muy buenos días, muy buenas tardes. No sé si funciona el mando, ¿no? Pero bueno, ahora lo comprobaremos. Darle las gracias a la Agencia Extremeña de la Energía y al clúster por contar con Acciona Energía para esta jornada o este foro. Empresa a la cual represento, mi compañía, que es líder en España de energías renovables y también de un papel importante a nivel mundial. Yo les voy a hablar de la experiencia que llevamos desarrollando con nuestra planta de biomasa en Extremadura desde el 2010 y lo que fue nuestro comienzo y lo que es nuestra situación actual después de las diferentes reformas que ha habido. El Real Decreto con el que arrancamos la planta de Miajadas era el 661 de 2007. En principio, os voy a hablar un poco de los datos técnicos con los que contamos en la planta. Sincronizamos a la red en diciembre del 2010, ¿vale? La potencia que exportamos en la planta son 15 megavatios, aunque son 16 de potencia los que tiene. Más o menos producimos electricidad para unos 40.000 hogares. El caso inicial o el objetivo inicial en lo que era el proyecto de negocio de la construcción de la planta, que se hizo con fondos propios de la compañía, era trabajar unas 8.000 horas al año, que se han venido cubriendo durante los 3 últimos años hasta este 2014. Eso implicaba que tenemos que consumir o comprar 120.000 toneladas al año de biomasa, repartidas entre combustibles herbáceos y leñosos, unas 55.000 toneladas herbáceas y 65.000 toneladas leñosas. La planta es la única que hay en España mixta, por tanto podemos consumir tanto biomasa herbácea como biomasa leñosa, lo que nos da una garantía extra de viabilidad al proyecto. Los tipos de combustible que hemos venido consumiendo desde el 2010 son, por parte de biomasa herbácea, cultivos energéticos. Casi el 50% de la biomasa herbácea que consumíamos era producción propia en nuestra comunidad autónoma, a base de forrajeras, como triticales, avenas o sorgo. En concreto, desde el 2010 veníamos sembrando unas 10.000 hectáreas anuales. También complementábamos ese suministro de biomasa herbácea con residuos agrícolas, principalmente paja de maíz y paja de cereal, y también de leguminosa. En el 2012 nos concedieron la licencia para consumo de biomasa leñosa y la principal fuente de biomasa leñosa que utilizábamos era cultivos energéticos, que clasificábamos en 2, plantaciones de chopos propias, chopo y eucalipto en régimen intensivo, de corta rotación, y también masas forestales certificadas como energéticas por el uso exclusivo para biomasa. También complementábamos ese suministro con podas agrícolas, principalmente olivos, sarmientos y frutales, y residuos forestales, eucalipto, pino y encina. Con respecto a la influencia que tiene el mundo de la biomasa en el empleo directo en nuestra comunidad, pues haceros unos números de lo que era la planta hasta este año 2014. Estábamos 25 personas trabajando directamente, unos 60 proveedores, unos 100 empleos indirectos que generábamos y la riqueza que todo eso conlleva. En datos económicos, hacíamos compras anuales de unos 9 millones de euros en biomasa. Esto es el 80% aproximadamente del costo de producción de las plantas de biomasa, que es la compra de combustible. También aportamos o compramos en bienes, equipos y compras de operación y mantenimiento de la planta 1,5 millones de euros anuales. Y, sobre todo, el modelo de contratación que hemos venido desarrollando hasta el 2014 es una contratación a largo plazo. Eran compromisos largoplacistas con los proveedores, de tal manera que le daban una estabilidad y una planificación financiera a las pequeñas y medianas empresas que podían y permitían su estructuración y crecimiento para poder abastecernos. Eso, tristemente, a día de hoy se ha complicado bastante.
Como beneficios sociales y medioambientales que aporta la biomasa, de todos conocidos, por alternativas estables de mercado para agricultores y propietarios de monte, especialmente para agricultores, dado que la cabaña ganadera en los últimos años se ha regularizado bastante y se ha venido reduciendo, ha sido un nicho de mercado adicional para poder colocar productos agrícolas. Puesta en cultivo de tierras residuales poco productivas que habitualmente no se sembraban, pues ahora hasta esta fecha se han venido sembrando, produciendo forrajeras o biomasa herbácea que no necesita una alta calidad y las producciones eran suficientemente justas para que ellos pudieran poner en valor esas tierras, por ejemplo, para producir avenas o centenos o triticales, que son especies más rústicas. De todos es sabido que la biomasa colabora en la prevención de incendios, por la limpieza de terrenos agrícolas y forestales, sobre todo en la limpia de rastrojeras y entre sacas y limpiezas de montes. Es una alternativa estable para empresas forestales también. Cuando una empresa forestal se enfrenta a una masa y a un aprovechamiento, hay partes de los fustes que pueden interesar para madera, pero las copas y los derrames, lógicamente, el aprovechamiento final tiene que ser la biomasa. Por tanto, se valorizan los montes, controlamos plagas y fitopatologías en montes, hemos colaborado con la Administración en el control del nematodo del pino en los últimos años para ir erradicando esta plaga en la zona de Gata y Portugal. Y bueno, eso es lo que les quería contar un poco de lo que ha sido la historia o la experiencia que hemos tenido desde que arrancamos en el 2010 hasta este verano del 2014. ¿Qué pasa este verano? Pues que se publica ya por fin el Real Decreto 413, por el cual cambian totalmente las reglas de juego del sistema y ya el escenario es totalmente distinto al que veníamos desarrollando. Este era el decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. ¿Qué consecuencias ha generado en nuestra empresa a nivel global, dado que tenemos plantas termosolares, eólicas, saltos hidráulicos, plantas de biomasa y más en concreto no solamente Acciona como compañía, sino a Biomasa Miajada, la empresa que yo llevo? Pues lo primero, las horas de producción. Nos obligan, para si queremos cobrar la retribución a la inversión, en funcionar un mínimo de 3.000 horas año, pero un máximo de 6.500 horas si queremos cobrar la retribución a la operación, que ahora os diré cuánto es. Por tanto, ya estamos perdiendo entre 5.000 y 1.500 horas mínimo de producción con respecto al sistema antiguo que llevamos explotando. La retribución a la operación, ahí lo pueden ver, actualmente 52 euros megavatio, cuando venimos cobrando entre 120 y 160 euros megavatio hora. Una reducción muy importante. Y no así nosotros no hemos podido aplicar esa reducción tan importante en los precios de combustible que estamos aún consumiendo. Los cultivos energéticos, por desgracia, se caen del escenario, son ya insostenibles, especialmente los herbáceos, dado que se suprime la consideración especial que había a los cultivos energéticos y leñosos, herbáceos y leñosos, perdón. Antiguamente, por el Real Decreto anterior, se clasificaban los combustibles en tres grupos, B6.1, B6.2 y B6.3, y ahora queda todo una categoría de B6. Y además, todo esto alineado con la retroactividad que supone devolver primas o ingresos con carácter retroactivo a julio del 2013. Sobre el empleo, ¿cómo afecta esto? Bueno, nuestra compañía hizo un ERE de expediente de regulación de empleo el año pasado, posibles pérdidas de empleos indirectos, por desgracia, directos, perdón. Se ha reducido considerablemente la cartera de proveedores, en un 30% aproximadamente. Reducción de cada proveedor, igualmente, de la facturación euros-años que veníamos aportando al medio rural y al medio forestal y agrícola como compras directas, y una pérdida aproximada de unos 30 empleos indirectos que colaboraran con la planta. Sobre los aspectos económicos, pues reducción drástica del gasto anual en combustible. ¿Qué ha implicado? Pues que ahora, cada año, tengamos que estar pensando si vamos a hacer 45.000 toneladas al año de compra o 97.000 toneladas al año. O sea, es la diferencia del 100% prácticamente a la hora de hacer un presupuesto. Pero seguro que vamos a perder ya 3 millones de euros que cada año pagamos al campo y al sector forestal en Extremadura. Eso ya por descontado. Nuestra forma de operar ahora mismo es diariamente revisar el pool eléctrico y en base al producto que vendemos, que es la electricidad, considerar si entre la suma del pool eléctrico y la retribución a la operación que nos paga el Gobierno es rentable o no producir. De hecho, todo el mes de noviembre de este año
hemos tenido la planta parada por bajada de precios eléctricos y porque no es rentable la operación. Y sobre los aspectos sociales y medioambientales, ¿qué puede afectar la nueva situación del reglamento que tenemos en funcionamiento? Pues se reduce el consumo de biomasa, eso es drástico, unas 23.000 toneladas al año y otras 52.000 toneladas al año potenciales que no se puedan consumir dependiendo de los precios de la electricidad y de la biomasa. Desaparición de 10.000 hectáreas que sembrábamos anualmente de cultivos energéticos en tierras marginales, que ahora ya no se van a sembrar, por lo menos de eso. Poder aumentar el riesgo de incendios forestales, poder aumentar el riesgo de plagas y de problemas fitosanitarios, cerrarán empresas, que ya han cerrado por desgracia, pequeñas y medianas empresas agrícolas, casi autónomos, que subsistían por la facturación mensual que tenían con nosotros y otras plantas también de la región, por no alcanzar un mínimo estructural. Este punto es importante. Los que conocéis el sector forestal, por ejemplo, sabéis que la maquinaria forestal vale muchísimo dinero. Cualquier autocargador, cualquier procesadora, cualquier equipo forestal está rápidamente valorado en 1 millón o 2 millones de euros y para eso, para amortizar esa maquinaria necesitas muchas toneladas y muchos estéreos para cortar y para producir. Si no tienes ese mínimo, no te es rentable tener esa maquinaria y, por tanto, tu empresa se cae. Aparte de eso, pues la Administración supuestamente licitará menos obras públicas y, por tanto, reducirá los ingresos por venta de aprovechamientos forestales. Directamente, si dejamos de consumir los cultivos energéticos herbáceos que venimos consumiendo, pues van a dejar de entrar a los agricultores 2,5 millones de euros prácticamente anuales en la región. Y al desaparecer los cultivos energéticos nos estamos viendo abocados pues, a buscar biomasa fuera de Extremadura. O sea que ya no es que no se pague una cantidad de dinero, si es que además se está yendo el dinero fuera de Extremadura, porque aquí no se está produciendo. Y por hacer un resumen gráfico o pictográfico de lo que estamos ahora mismo haciendo, el principal combustible que utilizamos en la planta ahora mismo es paja de cereal, unas 50.000 toneladas al año aproximadamente. El segundo combustible que utilizamos pues son los residuos leñosos. Ahí tenéis encina, podas de encina o chaparro que estamos últimamente empezando a consumir en más cantidad, porque es un recurso que creemos que con bastante desarrollo, unas 45.000 toneladas al año. Y por último, lo que son podas agrícolas, pues principalmente olivo y sarmiento, que constituyen más o menos 10.000 toneladas al año. Sin más, esto es lo que les quería contar. Si tienen alguna duda después, pues encantado de resolverla y atenderles. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos a dar paso al segundo ponente de la mesa. Es don José Luis Prieto Recio. Él es el gerente de la empresa Extremadura Verde, un centro logístico de biomasa. Es ingeniero técnico forestal con amplia experiencia en repoblaciones, tratamientos silvícolas, fabricación y adecuación de astillas para biomasa, instalaciones de producción térmica con biomasa. Como he dicho antes, es gerente de Extremadura Verde, empresa especializada en trabajos forestales que ofrece servicios energéticos relacionados con la biomasa. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. No comito, siguen siendo buenos días para mí. Agradecer al clúster y a la agencia el que haya contado con mi empresa para tratar de contaros un poco la versión, la visión que tenemos nosotros de la biomasa aquí en nuestra región, en Extremadura. Mi nombre es José Luis Prieto Recio, gerente de Extremadura Verde. La empresa nació hace 9 años, la tenemos asentada con domicilio social en Plasencia. Nacimos como empresa de servicios forestales, medioambientales, tema de repoblaciones, tratamientos silvícolas, y de unos años a esta parte, concretamente, pues nosotros llevaremos de orden de 3-4 años, empezamos a diversificar dirigiendo nuestro producto hacia la biomasa, pero fundamentalmente hacia la biomasa térmica, pensando en generar calor. Creemos que se obtiene una mayor rentabilidad, está demostrado que se obtiene más rentabilidad a la biomasa por sí misma, empleándola como combustible sólido para obtener calor, que no para generar electricidad. Todos cabemos, pero personalmente la apuesta la tenemos un poco más orientada en ese sentido.
Vale, unos matices. ¿Qué es la biomasa térmica? Vale. A fecha de hoy la biomasa parece que no solamente en Extremadura, sino en casi toda España es la salvación para muchas cosas. Un ahorro para edificios, para el uso doméstico, para las empresas. Bajo nuestro punto de vista, no toda la biomasa vale para quemar. Es lógico, tengo que defender lo mío, pero además es que me lo creo. La biomasa forestal no es un residuo, ¿vale? Las jaras de nuestros montes, los restos de las podas de recolectar esa biomasa, transformarla en una biomasa, un biocombustible sólido que no dé problemas en las calderas. Hemos hecho nuestras pruebas, lo podemos llamar investigación y desarrollo si queréis, y nos sale económicamente nada rentable. Entonces, no mezclamos una cosa con la otra, y sobre todo lo que planteamos es diferenciar nuestra biomasa, la que producimos nosotros, como realmente un producto, ¿vale? No es un residuo, no es lo que se obtiene de restos de fábricas de muebles o de vertederos, astillas, porque eso al final pues están contaminados con pinturas, con resinas, con pegamentos, que cuando lo introduces en una caldera, todo eso que no es lignina o materia orgánica acaba quedándose en los hornos de las calderas y acabas destrozándolo, ¿vale? La biomasa, a ver, la nuestra es un producto, lo que vendemos nosotros es un producto. Esto que os pongo en esta transparencia es biomasa, es fantástica, pero a nosotros nos gusta definirla como subproducto. ¿A qué me refiero? Bueno, pues la cáscara de almendra, el orujillo, el hueso de melocotón, la cáscara de piña, del piñón, son biomasas fantásticas, pero que son objeto de una fabricación principal. El caso más claro que podemos tener en nuestro entorno es la aceituna, ¿no? Al final la aceituna se cosecha para lo que se cosecha, que es para la obtención del aceite, y hace unos años, 8, 10 años, 15 años, cuando estudiaba la carrera, recuerdo que había un serios problemas con los restos de las almazaras que hacen con ese hueso. Bueno, pues ahora ya se ha transformado en un negocio más, que me parece perfecto, porque realmente es un combustible sólido fantástico, pero depende del año. Es decir, si viene una helada tardía o si viene el año muy seco, al final nuestros olivos nos dan aceitunas, y si no hay aceitunas, no hay aceite, si no hay aceite, no tenemos hueso. Creo la campaña que se avecina para el año que viene no va a ser de las mejores y pinta que va a ser de las peores. ¿A qué me refiero con esto? Que si al final yo, como usuario de una caldera de biomasa, decido diseño, o los proyectistas me calculan y me diseñan una caldera de biomasa pensando en el hueso de aceituna, pues al final te vas a encontrar con un problema de que algún año podrás tener esa biomasa para tus calderas a un precio bueno, incluso barato si me apuráis, que yo creo que esto ya no pasa, y vas a tener problemas otros años en los que no tienes, y si la quieres vas a tener que pagar unos precios mucho más elevados. Nosotros lo que planteamos es una astilla virgen, astilla de madera, de árbol, que la procesamos, que la tratamos, que preparamos una biomasa para que no dé problemas, ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de firmar contratos anuales y plurianuales, con unas revisiones de IPC, para que nuestros clientes, usuarios de biomasa, pues no estén con la duda de ¿y si el año que viene? Es decir, nos encontramos, cuando vamos vendiendo el tema del calor, el servicio energético en distintos puntos, nos encontramos muchas veces la pregunta de vale, pero ¿y la biomasa? ¿Y si no hay biomasa? ¿Para qué me voy a gastar un dineral si luego no voy a tener biomasa? Nosotros lo que hemos hecho, ahora os enseñaré alguna transparencia, alguna fotografía, hemos hecho una inversión a pulmón, como decía antes Masi, no somos Acciona ni mucho menos, pero dentro de lo que hemos podido y con ayuda de los bancos, pues hemos hecho una inversión importante para nosotros y hemos creado una fábrica para producir esta astilla de calidad, con el objetivo de poder llevar a nuestros clientes, enseñarles la capacidad de mucha biomasa acumulada, y que al final se encuentren tranquilos a la hora de poder tomar la decisión de si instalo o no instalo una caldera de biomasa.
Vale, bueno, aquí tenéis más o menos el ejemplo. Antes Maxi hablaba de datos de mano de obra. La biomasa genera un montón de mano de obra. Esta mañana hemos estado escuchando a expertos de fotovoltaicas, de eólicas, tal. Yo creo que por excelencia, si me equivoco me corregís, creo que por excelencia la energía renovable que más mano de obra acaba necesitando para sacarla para adelante es la biomasa, ¿no? Es el ciclo completo. Tenemos nuestros montes limpios, menos riesgos de incendios y al final requieres mucha mano de obra, o bien directa o empresas subcontratistas, llámalo como quieras, pero al final es mano de obra de nuestro medio rural que está muy tocado y le viene fenomenal el que tengamos estas actividades. Bueno, más o menos el ciclo productivo que tenemos en líneas generales, lo que estáis viendo ahí, la recolección en el monte, bien de árboles más grandes, más pequeños, hacemos un preastillado, un trabajo previo para preparar la biomasa y la transportamos en la diapositiva que veis abajo a la izquierda pues a la fábrica, donde al final producimos esa astilla de calidad y montamos y actuamos como empresa de servicio energética instalando calderas. ¿Qué necesidades tenemos? A ver, como os decía antes, está saliendo muchos, sobre todo el sector forestal, que estamos tratando de sobrevivir con la falta de inversión y pues, la biomasa. La biomasa es el fruto, vamos a invertir aquí, vamos a dedicarnos a esto. Al final, si queremos que la biomasa realmente funcione, aparte de que todos los actores que estamos involucrados en esto de la biomasa nos lo tomemos con seriedad y actuemos en consecuencia, y me refiero desde instaladores, fabricantes de calderas, fabricantes de biomasa, de empresas de servicios energéticos, o actuamos en consecuencia y somos serios en ofertar lo que realmente podemos ofertar, o esto ni siquiera va a arrancar, porque yo considero que no ha arrancado todavía, ¿vale? Está en una fase incipiente y tendrá que confío en que se le construirá muchas calderas, ¿no? Entonces, lo que digo es, mucho sector que al final, con medios propios o subcontratando, cogen madera de los montes, la astillan y directamente desde el monte, sin hacer un proceso de cribado, de clasificado, acaban tratando de introducir esa biomasa en calderas. Si las calderas son como las de compañero de mesa, de 16, 18 megavatios, que son enormes y que se pueden comer casi cualquier cosa, permíteme, pues me parece bien. Es decir, la madera la saco del monte y directamente del monte la llevo a esa caldera y no hay ningún problema. Pero de lo que yo estoy hablando es de calderas térmicas para producción de agua caliente o vapor, 100, 50, 300, 3.000 kilovatios, requieren unas biomasas tratadas. No vale cualquier biomasa, ¿vale? Si empezamos a utilizar biomasas porque son más baratas, que están contaminadas con tierras, con piedras, con tamaños, bueno, lo que os pongo ahí, ¿no? Se requiere pues, una calidad química, una homogeneidad tanto en la humedad como en el tamaño y una garantía de suministro para que esto funcione. Y unas fotos, ejemplo de instalaciones térmicas de calderas de agua caliente que comenzaron a probar distintas biomasas para ver, eran más baratas y tal. Bueno, pues ahí ves chimeneas que lo que parece que están quemando son neumáticos. No eran neumáticos, era restos vegetales, pero vamos, mal. La heterogeneidad en la biomasa pues da problemas a la hora de poder suministrar el combustible dentro de las calderas. Y vuelvo a lo mismo, pues tienes que tener una homogeneidad para que esto funcione. Bueno, o sea, en Navalmoral de la Mata, nos lo había dicho, estaba hablando de ello, hemos construido el año pasado, para 2 años, una planta de 20.000 metros cuadrados hormigonados para que no se contamine la biomasa, maquinaria, medios humanos, mecánicos, y lo que al final hacemos es clasificar la astilla en función de tamaños, calidades, libre de finos, libre de piedras, de hierros. ¿Para qué? Pues porque al final lo que yo creo que es importante que el usuario que termine por decidir cambiar su instalación de gasoil de propano hacia biomasa tiene que tener una tranquilidad de que esto no le va a fallar. Es decir, hoy por hoy todavía las calderas son caras, las inversiones son importantes y lo que no debe es arriesgarse a que por distintos casos de contaminación de biomasa o de falta de biomasa al final acabe estropeando su instalación. La capacidad que tenemos en la planta son 40.000 toneladas al año. No estamos llegando ni mucho menos ahí. No sé si alguna vez llegaremos, pero la capacidad de fabricación es esa. Estamos a una cuarta parte más o menos después de un año de estar funcionando, con las esperanzas de que esto vaya remontando.
famosa pregunta que nos hacen en muchos sitios, ¿y esto de la biomasa va a haber? Biomasa hay en nuestros montes, esos son estudios, no son míos, son del Ministerio de Medio Ambiente, ahora no sé cómo se llama, el Inventario Forestal Nacional 2 con el 3, se han pasado de una capacidad de 20.000 metros cúbicos a 33.000 metros cúbicos en 11 años, y además no estamos aprovechando todo lo que tenemos en el monte, es decir, que hay mucha madera acumulada en el monte que se debería de sacar. Un vistazo rápido a algunas de las instalaciones. Además de ser vendedores de biomasa de calidad, lo que hacemos es actuamos como empresa de servicios energéticos. Trabajamos en Galicia, trabajamos en la Comunidad de Madrid, Castilla y León mucho. En Extremadura, a fecha de hoy, no tenemos más que dos instalaciones en modo de servicio energético, pero yo creo que es hacia donde deberíamos de ir. La última que nos ha inaugurado, pero que se inaugurará pronto, es una instalación, un mixto entre biomasa y solar en el Centro de Formación Agraria de Navalmoral de la Mata. Aquí se instalaron placas solares y una caldera de 150 kilovatios. Sí que la inversión se ha hecho con fondos europeos, es decir, ha sido un llave en mano, se ha hecho la instalación, y ahora lo que tenemos es un contrato de servicio energético, es decir, actuamos como vendedores de calor. Nos encargamos del mantenimiento preventivo, nos encargamos del suministro de la astilla y de la gestión de la instalación, y lo que hacemos, estáis viendo ahí abajo, ha salido un poco deformada la foto, pues lecturas en contador de kilovatios consumidos. Lo que haya consumido el usuario, pues al final de mes se factura, se cobra, y el usuario en principio, a ver, esto es... Yo mentiría si diría que la biomasa es maravillosa y que lo único que hace es ahorrar dinero. La biomasa lleva algo más de trabajo que lleva una caldera de gas o una caldera de gasoil. Tenemos que sacar las cenizas, tenemos, en función del tipo de caldera que hayas montado, si es más cara, más barata, más sofisticada, menos sofisticada, te limpiará sola, tal, pero al final requiere mucho más mantenimiento de lo que tiene la caldera de gasoil o de gas o de propano que tienes, ¿no? Pero yo creo, aseguro, el ahorro que obtienes económico desde un punto de vista y frente al otro es, que da como para limpiar una vez al mes las cenizas de una caldera de este tipo, porque los ahorros, si solamente estás contando biomasa sin amortización de instalación, estarán en torno al 75-70% de ahorro comparando un propano con una astilla. Otra instalación que tenemos todavía en proceso de pruebas, nos está costando un poco más arrancarla, es una caldera de 3.500 kilovatios, 3 megas y medio. Realmente es una caldera de vapor, una producción de 5.000 kilos de vapor con una empresa privada dedicada al aderezo de aceitunas del norte de Cáceres, y lo que hemos firmado con ella es un contrato de servicio energético a lo largo de 6 años, si no recuerdo, en la que mes a mes la empresa nos paga un canon por la amortización de la inversión y el gasto que ella tenga en lectura de contador, y bueno, pues nos encargamos. Ha sido una inversión importante. Creo que me están dando toques ya para que me calle. Esta es la situación que había. El antes, esto es lo que hemos construido, os estoy hablando de esta instalación, la inversión ha sido importante. Sistemas de alimentación cómodos para que la cosa sea sencilla y llanamente esto es lo que os podía contar. Sí que necesitaríamos, perdonar un inciso, vamos a ver, la biomasa desde el punto de vista térmico, yo personalmente creo que no necesita de subvenciones, se mantiene y se sostiene por sí misma, simplemente por los ahorros que tiene, pero lo que sí que necesitamos es un empuje desde el punto de vista de la Administración, y lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo. Creo que la Administración tiene que partir dando su ejemplo con todos sus edificios, que son una multitud de ellos, los que tiene con combustibles fósiles, y si estamos tratando de concienciar a la sociedad de que esto hay que cambiarlo, que tenemos que contaminar menos, que tenemos que gastar menos, creo que la Administración tenía que ser de las primeras, por no decir la primera, en dar ejemplo en sus propias carnes, y como mucho, si no dar subvenciones a fondo perdido, que repito, creo que no se necesitan, sí tener un saco para financiaciones que se vayan renovando automáticamente, subvenciones blandas, pues para que el que esté interesado pues pueda tener acceso a la subvención con poco interés, que vaya devolviendo ese dinero a ese saco y que la Administración mantenga ese saco. Perdóname. Muchas gracias. Gracias. Bien. Vamos a pasar al siguiente ponente. Ha habido un pequeño cambio.
No viene Piedad de Roberto, del Centro de Biomasa para la Región de Portugal, no puede estar, pero sí tenemos la suerte de contar con don José Antonio Pérez Jiménez. Él pertenece al CETAER, al Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de la Junta de Andalucía. José Antonio es responsable del área de biomasa, en concreto del CETAER, es doctor en química, ingeniero técnico industrial y MBA, y es el creador del primer laboratorio acreditado de biocombustibles sólidos y, bueno, pues nos va a contar un poco qué están haciendo ellos, que es bastante. Cuando quieras. Gracias. No tengo. Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, no tengo una presentación. Muchas gracias al clúster y a la agencia por la invitación, que sea de última hora. ¿Se me oye bien? No tengo una presentación, pero bueno, tenemos un stand aquí fuera. Si alguien está interesado, pues se puede acercar y le facilitamos la información de contacto para posteriormente, pues bueno, hablar de los temas que resulten de interés. Como ha dicho Jerónimo en la presentación, bueno, yo soy el responsable del área de biomasa del CETAER. El CETAER es un centro tecnológico cuyo objetivo principal es la promoción de proyectos de investigación con el sector empresarial. A lo mejor por ¿no? Ahora. Nuestro objetivo principal, tanto en el área solar como eólica, como la de la biomasa, que es la que yo represento, es la de trabajar con el sector empresarial en la solución de los problemas tecnológicos que se encuentran en el día a día, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Me alejo un poquito mejor, ¿no? El tema básicamente es un poco intentar ser el laboratorio, ser ese centro de... Me muevo para acá. ¿Aquí ahora? Ahí, ¿no? Ser el laboratorio de referencia para esa empresa que no tiene la capacidad económica o no dispone de los medios adecuados para llevar a cabo esas investigaciones que le resulten necesarias para solucionar los problemas tecnológicos del día a día. Dentro de nuestras capacidades, ¿cómo ayudamos a las empresas en ese sentido? Pues bueno, dentro de nuestras capacidades contamos con el primer laboratorio acreditado en caracterización físico-química de parámetros de biocombustibles sólidos. Además, es una acreditación que hemos tenido recientemente. Contamos con el segundo, en este caso, porque ya había uno, el laboratorio acreditado para la certificación, la homologación del aparato de calefacción doméstica hasta 50 kilovatios. Esto es esencial, tanto en el sector, digamos, de la biomasa como en el sector del aparato de calefacción. No es adecuado, y continuando un poco con las axiomas que han expuesto mis compañeros de la mesa, no es adecuado que ni existan biomasas que estén adecuadamente caracterizadas en el mercado, es decir, que no se sepa qué realmente es lo que son, ni para el sector eléctrico, como comentaba Acciona, ni para el sector térmico, como ha comentado Maximiliano, que no se sepa exactamente qué es lo que contienen, ¿no? Es determinante. Y en los aparatos de calefacción doméstica, igual, que aunque no se haga, pero es la fuente de uno de los principales problemas que nos encontramos actualmente en el mercado, ¿no? Esa falta, digamos, de información a la hora de combustionar diferentes biocombustibles sólidos, como pueden ser, pues bueno, el hueso de aceituna entre ellos, pues tiene que ser mitigado en base a esa información en la que podemos aportar en nuestro laboratorio. Esas son las dos de las principales capacidades e infraestructuras con las que contamos para dar las soluciones a empresas en el corto plazo. Aún así, desarrollamos proyectos de investigación a medio y largo plazo con estas mismas empresas. El objetivo principal, pues de solucionar, como digo, esos problemas que en el día a día impiden el desarrollo de las empresas o el desarrollo de la actividad empresarial. Nuestro objetivo, otro de nuestros objetivos con el que partimos es el de demostrar, ¿no? Se ha comentado en esta mesa
que los principales problemas o la necesidad de un apoyo por parte de la Administración. Yo estoy totalmente de acuerdo, como comentaba Maximiliano. Creo que hay 2 puntos clave para el desarrollo de la biomasa. Así ligo también un poco con el título de la mesa, que creo que se llama Desarrollo Rural, Forestal. Un poco son 2 puntos clave. Uno, como comentaba, repito, Maximiliano, el apoyo de las administraciones. Eso está claro. El apoyo, desde reales decretos, política energética, promoción de la térmica, de la eléctrica, está claro. Otro es la concienciación del consumidor. Eso es clave, bastante más importante de lo que queremos. Hablo del consumidor doméstico, hablo del consumidor industrial, del propio empresario. Es clave educar esa concienciación, esa, digamos, transferencia de conocimiento de todos los que nos encontramos en el sector de la biomasa y de todos lo que sabemos de la biomasa, pues tanto hacia un lado como hacia otro. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Enseñar verticalmente, hacia arriba, hacia abajo, hacia la Administración y hacia el sector empresarial, para que realmente pues, pueda potenciarse en ese sentido un sector que creemos que puede estar redirigido solamente hacia la parte térmica. Ese es otro de los grandes errores que nosotros consideramos. Creemos que no podemos dejar de lado ninguna de las vías de aprovechamiento energético de la principal fuente de energía renovable que tenemos y cuya característica es la diferencia del resto de las demás, que es la gestionabilidad. Podemos tener energía cuando queramos y donde queramos, y eso pues es un aspecto importante. No me extiendo más. Como digo, ahí fuera tenemos un stand donde podemos facilitar los datos de contacto. Y un poco como conclusión, pues bueno, me gustaría que quedarais con la idea de que ZR es un poco esa herramienta necesaria para que la empresa alcance su objetivo en el desarrollo de sus actividades empresariales con biomasa en el corto y en el medio plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Pasamos ya al último ponente. Es don Roberto de Antonio García. Está un poco lesionado. Roberto es socio fundador, administrador único de la empresa Factor Verde. Es doctor ingeniero agrónomo por la UPM, por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja en el sector de la biomasa desde hace más de 20 años. Ha sido consultor de diversas empresas, siempre en ámbitos medioambientales. Hace ya 15 años que creó Factor Verde, apostando por las oportunidades que ofrece la biomasa como alternativa a los combustibles fósiles. Factor Verde es un referente en el sector de la biomasa en nuestro país, con una experiencia en servicios energéticos con biomasa para comunidades de vecinos e instalaciones agroindustriales, promoción de redes de calor con biomasa, venta y distribución de combustible, peles y astillas de fabricación propia y actividades de promoción de proyectos, ingeniería, consultoría, innovación y desarrollo en materia de bioenergía. Cuando quieras, Roberto. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un privilegio estar aquí, entre otras cosas, porque como nadie es profeta en su tierra, en Extremadura tenemos pocas cosas, pero yo soy hijo de migrantes extremeños, como tantos, y siempre es un placer. Bueno, voy a intentar centrarme un poquito en lo que es el objetivo central de la charla, que es hablar un poco del desarrollo rural, es decir, cómo afecta la biomasa al desarrollo rural, cómo afecta positivamente al desarrollo rural, ¿no? Y sobre todo las oportunidades que tenemos. No vamos a hablar de oportunidades perdidas para no ser pesimistas, ¿no? Pero desgraciadamente la realidad es que es dura. Y bueno, ahí están esas oportunidades que esperemos seamos capaces de alguna forma pues, aprovechar. Y por supuesto intentaré en la medida de lo posible ir plasmando algunas experiencias que tenemos en este mundo, que son muchas, de todos los sentidos. Bien, la biomasa parte de una ventaja fundamental frente a otras energías renovables, por supuesto todas son buenas, pero es que es un recurso gestionable, es decir, necesita de un recurso que es gestionable. Quiere decir que podemos decidir producir las 8.000 horas al año o todas las que seamos capaces, tanto calor como energía eléctrica.
Y eso parece una perogrullada, pero es muy importante, ¿eh? Es decir, realmente nosotros decidimos cuándo alimentamos una caldera, siempre y cuando obviamente tengamos el recurso. La diferencia fundamental frente a otras renovables es que ese recurso requiere de una gestión logística, de un aprovisionamiento continuo, que es fundamentalmente dos cosas. Claro, ¿por qué? Porque requiere mucha mano de obra y requiere una cantidad importante de inversión en medios y en equipos logísticos, lo cual dificulta enormemente, o ha dificultado enormemente que cuando, por ejemplo, se podía hacer biomasa eléctrica, pues bueno, pues la biomasa eléctrica siempre fuera el patito feo, ¿no? Y nos quedáramos en los 500 megavatios de potencia en el año, bueno, ahora estaremos en los 600 más o menos de potencia, frente a un objetivo que había de 2000, en el año 2010, estamos hablando, es decir, una eterna promesa siempre, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, bueno, pues es más difícil, obviamente, es más caro invertir en una planta de biomasa eléctrica, es mucho más difícil gestionar ese combustible. Y además crear un tejido social que normalmente no existe en zonas más rurales para que exista ese aprovisionamiento como el que hace Acciona, como el que hacía Iberdrola, como hacía un montón de plantas de biomasa eléctrica. Bien, ese recurso gestionable obviamente está en el medio rural. Y como tal, necesita pues, de unos medios que tienen que estar en el medio rural. Y por tanto, una mano de obra que tiene que estar en el medio rural. E invertir en el medio rural, lo cual le da otra ventaja importantísima a la biomasa como fuente de energía, tanto eléctrica como térmica, y es que crea riqueza. Y crea riqueza en el entorno quizá donde más lo necesita. Bien, vamos a entrar un poquito más de lleno en la presentación. Ya hemos dicho, la biomasa es una energía 100% renovable, requiere de un recurso gestionable, lo cual, bueno, pues la diferencia con respecto a otras fuentes, y es necesario pues, una implantación masiva de medios en términos de recursos humanos y de gestión logística. La típica pregunta siempre que te hacen los inversores cuando le planteas un proyecto de lo que sea, de una red térmica, de una biomasa eléctrica, etcétera, es, bueno, y el recurso, y tal, los abogados se lo saben fantástico, ¿no? Los contratos, no sé qué, te voy a poner unas cláusulas tremendas de penalización, yo habría ganado muchísimo dinero con unas cláusulas de penalización. Porque mi experiencia a lo largo de estos años es que no hemos fallado nosotros, no hemos fallado los productores de combustible, no hemos fallado la logística, no falla el combustible cuando se organiza y se tal, falla la otra pata. Y la otra pata no falla porque le tenga voluntad de fallar, sino porque en el caso de la biomasa eléctrica, fundamentalmente, bueno, pues hemos violado cualquier tipo de seguridad jurídica y es así de triste. Yo a veces me parece mentira que estemos en España, es que me parece mentira los años que llevamos viendo que se haya violado de esta forma la seguridad jurídica, ¿no? De unas personas, de una gente al final que ha invertido, que vamos a pagar los españoles antes o después, porque todos esos decretos que están por ahí, todos esos recursos que nos han puesto, pues al final los vamos a pagar los españoles dentro de unos años. Estoy absolutamente convencido, porque tienen razón las empresas que invirtieron aquí, ¿no? Pero bueno, es una realidad a la que hay que atenerse. La realidad también es que en el monte se acumula la biomasa y no se aprovecha, y por eso arden los montes, y por eso no se crea riqueza de un recurso que tenemos que es nuestro, que no hay que ir a Abu Dhabi a por él. Bueno, las cifras no son nuestras, son del IDAE, es decir, aproximadamente el 80% de los recursos no se utilizan. Estamos hablando de los recursos forestales. ¿Qué quiere decir? Que podríamos multiplicar por 4 nuestra capacidad de producción de energía a día de hoy y no pasaría nada, no acabaríamos con los bosques. Y luego hay realidades tan graves, pues como que, bueno, pues oye, que hay una tormenta en Cataluña y caen 200 hectáreas de pino, no sé qué, y el gobierno catalán paga para retirarlos, para que no haya plagas, para no sé qué, a una empresa de longitud de lo astille, y al final, ¿dónde lo llevamos? A Cerdeña, Sicilia, a Inglaterra, para que produzcan energía en Italia. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿O qué llevamos haciendo desde hace muchísimos años? 450.000 toneladas al año de orujos o perujos, que son biomasas, son formas de biomasa que se están embarcando. Se lleva una compañía aceitera, se lleva la orujera se extrae el aceite, se carga en un camión, se lleva al puerto de Sevilla, al puerto de Cádiz, de ahí se embarca a un barco, el barco se va a Inglaterra, lo desembarca, lo carga en un camión y se lo lleva a la central térmica de carbón en Inglaterra. Pero bueno, en la realidad, quiero decir, no es falta de recursos. Hay muchos tipos de recursos, no todo vale para todo, pero la realidad es sangrante. Y ese dinero, es valor añadido que podría estar aquí creando empleo. ¿Dónde? En el desarrollo rural, fundamentalmente, en las zonas rurales. Bueno, esta realidad es sangrante, ¿para qué vamos a llorar más? Nos gastamos 45.000 millones. Ahora está bajando el gasóleo. Nuestros clientes, cuando vamos ahora, nosotros tenemos bastantes instalaciones de biomasa térmica doméstica, es que está bajando el gasóleo. Sí, claro, pero mire usted, es que subió 30% en 2 años. ¿Y sabe usted por qué está bajando? Bueno, está bajando el petróleo, Cuidado, el gasóleo en la gasolina no tanto, ¿no? Vale. ¿Pero por qué está bajando? Pues porque hay unos señores que han decidido que van a bajar el petróleo. ¿Por qué? Pues para frenar otra industria que se llama fracking. Para ver si lo frenamos, porque ya... En fin, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a durar eso?
No lo sé. Firme usted un contrato con CESA, con Repsol, como yo le estoy ofreciendo con IPC a 10 años. Firme usted, con gas natural. Yo sí le puedo dar. ¿Por qué? Porque hago toda la cadena, desde el monte hasta la caldera. Yo le sirvo todo el combustible, yo sé lo que me cuestan mis cosas. Yo sé lo que me cuesta mi gente cortando los pinos, lo que tengo que pagar por la madera, lo que tengo que llevar a transportar a la planta, astillar, hacer los peles y venderle a usted esta energía. Y yo sí puedo permitirme firmarle un IPC más algo, a lo mejor, durante 10 años. Pero a que CEPSA y Repsol no se va a dar, a que gas tampoco. Bueno, en definitiva, tenemos un recurso y tenemos la posibilidad de aprovecharlo. Aunque bueno, la realidad es que la biomasa siempre ha sido la eterna promesa y es un sector dificilísimo. Ojo a la gente que quiera meterse en este mundo. Sector dificilísimo, intensivo en mano de obra, en tal. Tú creas una planta, un centro logístico, los clientes no afloran. ¿Por qué? Porque también tenemos que avanzar en la otra parte. Es quizá de las pocas energías que tienes que hacer a la vez. La creación del recurso y a la vez crear la demanda. Generar las propias expectativas. Es decir, intentar cerrar todo el círculo, porque si no te arruinas en cualquiera de los pasos intermedios. Y todo digo siempre con mucha cabeza. Con mucha cabeza, porque te van a dar algún estacazo seguro. Bueno, ¿por qué es importante para el desarrollo rural? Fundamentalmente. ¿Y por qué es importante desde el punto de vista del empleo? Es importante por muchas razones, porque prevenimos incendios, porque generamos empleo en zonas rurales, etcétera. Pero en cifras, ¿cuánto se cuantifica ese empleo? Pues bueno, estos no son datos nuestros, son datos de APA y de ABBión. Por cada megavatio de potencia eléctrica instalada se generan de 29 a 36 puestos de trabajo. Nosotros llevamos la logística y aprovisionamiento de una planta, la primera y única que tenía Iberdrola en el mundo, y hablo en pasado, en Molina de Aragón. Molina de Aragón es una ciudad mediano grande, pero todos los pueblos alrededor están absolutamente abandonados. Está entre Guadalajara, Teruel, Soria, en una zona muy dura, con temperaturas de menos 32 grados bajo cero, que es la mínima registrada en toda España. En un pueblo que se llama Corduente. Se invirtió allí 8 millones de euros para crear una planta pequeña, a mi forma de entender, que ese fue uno de los errores, de 2 megavatios eléctricos de potencia eléctrica. Nosotros empezamos con el proyecto en el año 2006, creando el centro logístico, desarrollando invirtiendo en la maquinaria para que cuando ellos empezaron no les faltara combustible. Nosotros nunca fallamos. Fallamos, obviamente, a veces le metimos una madera que era más gruesa que lo que veíamos, alguna vez caía una piedra, otra vez de metal. La logística no es sencilla, es complejísima. ¿Por qué? Porque cualquier máquina vale 350.000 euros, 400.000, un camión 120.000, y los camiones se caen por los terraplenes, se vuelcan, las máquinas se incendian. Es decir, es difícil, no es un sector tan fácil para empezar y atender. Y una planta que no era grande, de 25.000 toneladas al año, era una fuente constante de problemas. Pero también era una fuente constante de trabajo. Nosotros teníamos entre la planta y nosotros, y mi gente, éramos unas 25 personas. 25 personas en un Molina de Aragón con una densidad poblacional inferior a Siberia, señores, inferior a Siberia. Es decir, un desierto lleno de arbolitos, pero un desierto desde el punto de vista estricto del concepto desierto, que es falta de gente, ¿de acuerdo? Donde habían muerto desgraciadamente, hoy me parece que hace 9 años, más o menos han pasado ya 9 años, 11 personas en un incendio, donde hay más de 300.000 hectáreas de bosque, de pino, que no se han tocado desde que la gente se fue y emigró. Es decir, es una tea. ¿Y por qué arden? Las cosas arden, siempre ha habido pirómanos, siempre ha habido accidentes, siempre ha habido cosas que hacen que arda el monte. La diferencia es que antes la gente salía a pagarlo. Primero porque había gente, segundo porque valía el recurso. Hoy no. Ya podemos gastarnos todo lo que queramos en el ejército, en helicópteros, en gente uniformada, de bonito y tal, pero los incendios, cuando den las condiciones, los habrá. Porque donde hay que invertir es en la prevención. Y para poder invertir en la prevención y aprovechar ese recurso, la biomasa es una gran oportunidad. Y no somos capaces de hacerlo. La biomasa térmica, pues fijaros, estamos creando un puesto por cada 1.500 megavatios hora año de energía. Más o menos, una población de 10.000 habitantes generaría sus necesidades térmicas domésticas, 135 puestos de trabajo. ¿Cuánto generarían los combustibles fósiles? 9. Es decir, gas y gasóleo genera 9, nosotros 135. Y aprovechamos un recurso de Cáceres, de Guadalajara y de tal, que además en su fuente está creando empleo. Bueno, traía un montón de fotos de todo el proceso logístico, de la poda, de los aclareos, para que tengan una idea. Teníamos que recogerlo, formar cargaderos, en los cargaderos pues optimizar la titulación, el astillado. Esto era para el servicio de una planta de biomasa eléctrica, que me ha comentado nuestro compañero de Acciona.
bueno, esa máquina vale 250.000 euros, la otra vale otros casi 300.000 con el tractor, pues son máquinas pues, muy caras, un camión 120.000, el otro más pequeñito, es decir, requería una inversión importante. Nosotros invertimos en esta planta más de 1,5 millones de euros. ¿Qué pasa con esa planta? Pues llegó el Real Decreto 1/2012, entre otras cosas. Bueno, ya aguantaron el 2012, pero luego a final de año le pusieron un impuesto especial del 7% a todas las renovables. Señores, es importante que los políticos sepan distinguir entre tecnologías. Es decir, no es lo mismo la solar que la eólica y la fotovoltaica. Todas son importantes y necesarias, pero es que tenían que haber distinguido, señores, que nosotros hacíamos un bien social que es mucho más beneficioso que la prima que nos daban. De hecho, la prima, pues como no era tampoco ningún negocio del otro mundo, pues por eso no se hicieron los 2.000 megavatios del año 2010, que no se engañe nada, no era un negocio especulativo, ni mucho menos. Es todo lo contrario de un negocio especulativo. Mano de obra, inversión, maquinaria y tal. No tiene nada que ver con negocio especulativo. Bueno, esta planta hoy está criando nidos. Si fuera Extremadura sería cigüeña, ahí la cigüeña no. Pero bueno, está parada y ahí está. Nosotros, afortunadamente, hace ya 5 años empezamos a apostar por el sector térmico. ¿Por qué? Porque por una razón muy sencilla. A mí Iberdrola me pagaba 45 euros la tonelada de astilla. Yo la tonelada de astilla, comparada en términos energéticos con 1.000 litros de gasóleo, la puedo vender a precios muy elevados y ganar muchísimo más dinero. Y es la realidad. Y eso no hay que hacer tampoco muchos números para darse cuenta. Luego, en la biomasa térmica, claro, no todo vale para biomasa térmica. Tienes otro tipo de material, otro tipo de astilla, hecha de madera en rollo, hecha calibrada, cribada, como es debido, tratada, y después, para aplicaciones ya más finas, domésticas, tiene que ir pelletizada. No hay otra. No vale meterle a un señor astilla de bosque hecha con ramas y no sé qué en una caldera, porque entonces el hombre va a salir despavorido. A la segunda experiencia dice que esto de la biomasa no funciona. Y es otro gran error que cometemos, desgraciadamente, cuando empezamos esto. Nosotros implantamos hace ya 2 años y medio, empezamos una planta propia de producción de pellet y de astillado térmico, que ya está produciendo astilla, está en Valdaracete, que es el pueblo más pobre de la Comunidad de Madrid, y nos permite producir ahora mismo este año estamos en las 10.000 toneladas año más o menos de astilla, y la planta de pellet la estamos montando ahora, terminando de instalar. Yo creo que para enero o febrero estará operativa. Tenemos otro centro logístico en Corduente. Nosotros seguimos trabajando en Corduente. ¿Por qué? Porque había comprado mucha madera, porque tenía mi gente allí. Reducimos un poco la actividad, en vez de 25.000 estamos ahora en las 10.000 toneladas año más o menos, pero seguimos desarrollando la actividad logística en Corduente. Bueno, y ahora pues hacemos todo el círculo, porque al final lo que queremos en esto, nosotros lo llamamos, y está patentado, el círculo virtuoso de la biomasa. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo empieza y acaba, ¿en dónde? En el monte, en el campo, en el desarrollo rural. Es decir, generamos riqueza y empleo donde más falta hace, aprovechando además un recurso que no se aprovecha, reduciendo además la carga de incendios. Generamos empleo pues cuando construimos esas plantas de logística, de aprovisionamiento, ¿de acuerdo? Que al final lo que hacemos es, como ven ustedes en el camioncito, pues llevar ese combustible para sustituir fuentes contaminantes y caras como el petróleo o el gas por fuentes como la nuestra, que además reducen las emisiones de CO2. Y en todo el ciclo, gracias a Dios, pues estamos incluidos. Tenemos gente produciendo, tenemos nuestros centros logísticos, 2, y luego estamos invirtiendo en producción doméstica, tanto de instalaciones domésticas de 90 a 100 viviendas y una red de calor que esta tarde tendremos oportunidad de comentar un poquito, que ya lleva más de 3.000 viviendas firmadas a día de hoy y que estamos cerrando el tema de inversión. Bueno, espero no haber sido muy pesado. En Extremadura siempre me gusta contar un poco alguna de nuestra experiencia en Extremadura. Teníamos un proyecto en enero del 2012 de 120 millones de dólares, porque era una compañía norteamericana la que lo promovía, en el norte de Extremadura. A nosotros nos encargaron la due diligence técnica de toda la parte logística, aprovisionamiento y tal. A mí me parecía al principio una aberración. Cuando me puse a estudiarlo, era un proyecto de 50 megavatios eléctricos. Las cosas tenían sentido, los números, pues como siempre, pues, podían variar, pero la cosa tenía sentido económico. Y a mí me consta que el señor Monago, al día siguiente salió el Real Decreto 1 y tal, fue, entre otras carteras, con su cartera de proyectos a Madrid, porque no, igual que nosotros nos hacíamos de bruces. La llamada a la semana siguiente salió el Real Decreto, que fue de una compañía eléctrica la más grande del mundo, o sea, 2 veces Iberdrola, para que os hagáis una idea, fue Roberto. El proyecto nos gustaba, pero hoy España nos hemos perdido, y es un ejemplo, tengo otros ejemplos, desgraciadamente, en Extremadura. Pero ese caso concreto, nos hemos perdido 120 millones de dólares de inversión en el norte de Extremadura. No estamos para tirarlos. 100 o 200 puestos de trabajo, con cultivo energético. Otras cosas, pues no saber discernir. Es que en términos netos hubiera aportado mucho dinero esa prima de 100, 120 euros megavatios
que es justita para la rentabilidad, créeme, justita para la rentabilidad. Luego la biomasa toda es buena. Y teníamos que haber hecho biomasa eléctrica, ¿para qué? Para desarrollar toda la red logística, esas empresas que tienen que invertir, que cuando se mete uno en una máquina de 350.000 euros y tiene que pagar al banco todos los años las cuotas correspondientes, ¿vale? Y te viene, claro, la eléctrica, que le han pegado un recorte y que te tiene que bajar la biomasa de 45 a 40 o a 30, pero a lo mejor tú no llegas. Quiero decir, hubiéramos creado esa red logística y además habíamos fomentado más la biomasa térmica, que es hoy, por lo menos, la vía de futuro que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Perdona el retraso. Para terminar, a mí me gustaría decir que la biomasa para obtención de biocombustibles es muy importante la normalización. Tenemos aquí un representante del CETAER, que ellos están haciéndolo ya. Biocombustibles sólidos para obtener peles y astillas, pero también hay biocombustibles líquidos, bioetanol, biodiesel. Aquí en Extremadura se hace biodiesel. Biolíquidos también y biogás. Hemos hablado poco de cultivos energéticos. La Comisión, la Unión Europea, habla de cultivos ya energéticos de segunda generación, cultivos perennes, herbáceos y leñosos, fundamentalmente en secano, riegos deficitarios de apoyo. Es importante para el sector agrario que haya diversidad de cultivos, son alternativas para el agricultor y complementan a los residuos. Dar algún dato, en Alemania siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es que van por delante, tienen 800.000 hectáreas de colza para el biodiesel y 1 millón de hectáreas para hacer biogás, con 8.000 plantas de biogás. Aquí algunos cultivos, si alguien está interesado, agropiros que se estén investigando, Swissgras, Dinara, Arundo, chopos, paulonias, olmos. Se trabaja también en microalgas. Interesantes proyectos pilotos de gasificación de biomasa para hacer calor y electricidad. Tenemos en Extremadura el plan de biomasa, plan de bioenergía. Recordar el 20-20-20 del 2020 e insistir en lo de biocombustibles de calidad normalizados. El papel del agricultor en la energía renovable, en la producción. Y, por supuesto, reducción del consumo de combustibles fósiles en el sector agrario. Se trata de obtener energía verde y obtener biocombustibles de calidad. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, alguno de los ponentes. Bueno, es mala hora, vamos a dar por terminado a la mesa. Muchas gracias.